Namaskar para todos, Om Shanti, Shalom. Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de esta serie, este ciclo de charlas que las hemos llamado el COVID-19, la espiritualidad. Para quien llegue a tener algún problema con la transmisión, están todas cargadas en mi canal de YouTube, Pablo Casbalder, en la lista de reproducciones COVID-19 y espiritualidad. Ayer tuvimos una repercusión bastante fuerte con la charla con Swami Shivananda. Fue bastante realista. Destacó la pérdida que colectivamente pudimos haber aprovechado para trascender este ciclo de la humanidad. Sin embargo, siento que el realismo nos lleva a lugares bastante duros, porque nos hace responsables a nivel individual de lo que no se pudo hacer de manera colectiva. Y ahí veo que hay dos caminos. El pesimista o existencial, que es 100% pasivo, o el realista y por ende optimista de asumir mi propio cambio. Con esto quiero dar la bienvenida al rabino Sergio Berman, biólogo y farmacéutico, rabino del Templo Libertad y recientemente presidente de la Unión Mundial del Judaísmo Reformista. ¿Cómo te encuentras, Sergio? Un placer. Muy Shalom. bien, gracias Pablo por la invitación. Por favor, un placer. Sergio, te quiero arrancar con una pregunta y de ahí te quería hacer un planteamiento. Tengo 4 preguntas medio base. ¿Preferís que la vayamos hablando a lo Sí, largo cómo no, de la charla o te las digo todas de una? lo que vos quieras. Bueno, no, yo prefiero que, sí, vamos a ir a que salga un poquito más, vamos a ver cómo estamos. Sí, yo también estoy un poquito atento a los tiempos, así que me parece que Ok. a tus tiempos, a tus tiempos. No, no, ok. De acuerdo, que sé que tenías otro compromiso más adelante, Sí, sí. así que bueno, vamos entonces así podemos abarcar todo. Eh, Vos sabés que el otro día, bueno, tuvimos el placer, tuvimos una charla muy hermosa con Damián Caro, con el rabino Damián Caro, y vos sabés que, bueno, me gustaría como concluir un poquito de todo lo que hablábamos con tanta riqueza, no quiero resumir nada, ¿no? Hacer una suerte de reduccionismo, digamos, pero sí, sí habló mucho del camino, ¿verdad? Del cambio individual, ¿m? Que es lo que hemos ido viendo a lo largo de distintas religiones protestantes, movimientos del yoga, etcétera, ¿no? Chamanismo, etcétera. Y también nos dijo Damián y esto me parece muy fuerte, ¿no? De haber recibido de Abraham una tierra prometida de libertad y abundancia, algo así como podrían verse en otros lados, como el Edén, como Shangri-La, y sin embargo no la tomamos, o sea, preferimos seguir dormidos. Así que un activador, que con eso me gustaría que vayamos arrancando, es ¿cuál sería tu visión, entonces, en el marco del COVID-19, de si existe alguna relación o no? Otra pregunta que me gustaría compartir con vos es desde la Kabbalah. A mí me atrae mucho la Kabbalah. Me imagino que también vos debes ser un conocedor o seguramente te ha traído mucho investigar sobre ello. Yo lo interpreto medio como la interpretación más profunda, ¿no? de estos textos ocultos, ¿no? Que tiene implícito la Torá. Y también me gustaría ver si desde ahí que se podría inferir, ¿no? Acerca de todo esto que nos está pasando del COVID-19 y la pandemia. También, bueno, me gustaría también compartir con vos si existe algún antecedente, ¿verdad?, para el judaísmo en todos estos 5.780 años de algo parecido a lo que estamos viviendo en este momento. Si este es un mensaje de Dios, el COVID, si podemos tomarlo como una señal también que preanuncia un cambio para la humanidad con la llegada también de tiempos mesiánicos, ¿no? Así que, bueno, no es poquito lo que te he dicho, y da como para un ciclo solamente COVID-19 y Sergio Berman, pero bueno, por donde No. quieras. Sí, yo creo, Pablo, que la propuesta que vos estás
haciendo de una reflexión a través de diferentes tradiciones espirituales, tiene que ver con el diálogo entre una situación disruptiva como es una pandemia global, sincrónica, y las consecuencias que puede tener para transformarlo en un proceso de reflexión individual, de introspección y también de inflexión. Y de alguna manera la pandemia en sí misma y el COVID-19 no trae ninguna novedad, sino que acelera procesos ya latentes y emergentes y los pone en una dimensión nunca vista anteriormente para la humanidad. Y no me refiero a la pandemia, porque esta no es ni la primera ni va a ser la última peste que la humanidad tenga, pero es un fenómeno disruptivo inusual. Nunca antes toda la humanidad de manera sincrónica, simultánea, a través de un fenómeno global, en una sola casa que es la Tierra, y una sola familia que es la humana, está siendo atravesada ya no solo por el peligro a la muerte que trae la enfermedad, sino por el efecto espiritual que tiene el miedo, que nos genera enfrentarnos a la posibilidad de morir en general y por un virus en particular. Esta situación de simultaneidad que lo da la tecnología, ya sea la tecnología que cruza las barreras en la exportación y la importación del virus, los vuelos, Claro. lo que sucedió en diferentes tiempos y estaciones en el planeta, y por otro lado, lo que significa vivir online, en un sistema de interconexión simultánea de información que es instantánea. Pocas veces la humanidad estuvo sometida o beneficiada, como querramos verla, por la cantidad de información simultánea de los estímulos que nosotros recibimos y, entre otras cosas, la información de lo que va sucediendo y el monitoreo de los efectos que tiene esta pandemia. No nos olvidemos que no solamente está el peligro físico, biológico del virus, sino el impacto psicológico y emocional que genera todos estos meses, desde el mes de diciembre hasta este mes, el de junio, 6 meses de estar permanentemente atentos a la información y a la evolución del monitoreo y el manejo de una pandemia con los diferentes efectos que la pandemia tiene. Por lo tanto, te diría que dentro de esa visión macro, y ahí voy a una de tus preguntas, que tiene que ver con lo que la tradición judía llama halajá, que sería nuestra prescripción normativa de cómo los valores se encarnan en prácticas. El judaísmo no es una teología y no es un dogma. Tampoco es solo una religión. Es una civilización cultural de praxis. Y por lo tanto el concepto de halajá es hacerse en el camino. Si bien se transforma en un cuerpo legal, formal, compilado por nuestros rabinos, doctores en la ley que prescriben cómo interpretar los preceptos en la halajá, que sería la jurisprudencia legal, cómo cumplimos con los preceptos, cuáles son nuestras tradiciones, cuáles son nuestras instituciones, cuáles son nuestras prácticas. El concepto es dinámico y espiritual, está por encima de la religión, está más allá de la prescripción. No está en manos de los rabinos, sino que está en el derrotero, en el devenir histórico de una cultura y de un pueblo que va haciéndose quien es en el camino. Es decir, somos por lo que hacemos, no solo por lo que creemos. Y por eso no somos ni una raza ni un credo. Somos una cultura y una civilización que va evolucionando en el tiempo. Por lo tanto, también ahora, en el segundo aspecto de tu pregunta, la Kabbalah, la mística judía, plantea que así como sucede arriba sucede abajo, que hay una conexión mística en este caso, entre los mundos superiores e inferiores, que así como hay una idea de una divinidad superior, trascendente y trascendental a nosotros mismos,
hay un efecto de reciprocidad entre el mundo terrenal y el mundo celestial, donde si bien no tenemos la omnipotencia del Creador, tenemos la potencia de lo humano y la responsabilidad de lo que sucede en este mundo que Él nos ha dado. Y por lo tanto, la interpelación, y vuelvo al COVID, que nos hace este tiempo, no es cómo se lo imputamos a Dios, ni cómo le preguntamos a Dios por qué sucede todo lo que nos sucede, sino a través de este desafío y la pandemia, si escuchamos la pregunta de Dios acerca de dónde está el hombre, qué es lo que nosotros hicimos con la vida que nos dio y el planeta que nos ofrendó, qué grado de responsabilidad, que no es la culpa, sino la responsabilidad, sino es dar respuesta por nuestra dimensión humana, y cómo este aislamiento, en lugar de plantearse como las pérdidas de las libertades, algo que hace el autoritarismo y el poder, sin importar ni qué ideología ni en qué país, sino que lo que hace la espiritualidad, nunca la espiritualidad ve en la posibilidad de estar cerrados sobre nosotros mismos que perdemos libertad. La espiritualidad, cuando nosotros volvemos sobre nosotros mismos, nunca encierro, ve una expresión de liberación. Poder utilizar el aislamiento y el distanciamiento social como una práctica espiritual significa volver hacia nosotros para cuando podamos salir hacia los otros, hayamos evolucionado, hayamos crecido, hayamos aprendido, modificado, transformado. Lo que detuvo la pandemia no detiene nuestra interioridad ni nuestra reflexión. Lo que no se puede hacer afuera no significa que no lo podamos hacer adentro. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad que como oportunidad puede ser utilizada en esta crisis o puede ser malversada si quedamos apegados a lo material, a la restricción, a lo que perdemos, en lugar de afirmarnos a lo espiritual, que es lo que podemos ganar en el sentido que le demos. Yo quería, antes que nada, por favor, pedirles a quienes están con la camarita abierta, porque a veces se está yendo la señal, que si la pueden apagar, así nos va a ayudar a tener un poquito más de banda. Abajo, a mano izquierda, inferior, ahí van a tenerlo. Vos sabés que lo que vos decías, Sergio, es bien interesante lo de algo que había leído de Mario Sabán, que decía sobre si realmente somos merecedores como especie de portar la conciencia. Si realmente nos merecemos ser portadores de conciencia, ¿no? Y bueno, y también, bueno, destacaba muchísimo algo que vos lo has mencionado, que, claro, nos ha agarrado, o sea, como que hay, él destacaba mucho dos grupos, de un grupo que estaba muy conectado hacia el afuera, hacia el exterior, que lo dejó totalmente sin herramientas algunas en esta situación de confinamiento, crisis, etcétera, pero también otro grupo que estuvo trabajando hacia adentro con anterioridad y que de alguna manera nos confirmó que este espacio que nosotros nos dimos, ¿correcto? Realmente era importante, ¿no? Porque también muchas veces uno se cuestionaba, ¿no? Estoy fuera del sistema, estoy fuera totalmente, le estoy incorporando algo de conciencia a mi vida, pero realmente tengo que seguir con el factor tiempo, que también en la Kabbalah se habla muchísimo, que esto también es interesante porque yo siento que también acá se ha reivindicado de alguna manera lo que es el espacio-tiempo, ¿no? O sea, realmente al tener más tiempo, al estar más con nosotros, a trabajar más con nosotros, también ha habido una reivindicación de decir, bueno, realmente estoy aplicando mi tiempo a donde realmente se merece, ¿no? Bueno, vos convocás a este encuentro con la idea de pensar o reflexionar el COVID más allá de la ciencia. Y justamente yo creo que el término en español es sumamente sabio, porque cuando nosotros evocamos la conciencia, no significa negligencia ni tampoco abandonarla, sino es utilizarla en un plano de distinción entre el saber y el ser. La espiritualidad y la conciencia expandida no intentan, de alguna manera, justificar el saber, porque hay muchos saberes diferentes, alternativos y todos válidos. Lo que no puede interpelar la ciencia
pero sí la espiritualidad es la esencia del ser. Cuando me refiero a la esencia del ser, no me refiero a la tipología del mamífero sofisticado que somos. Eso también la ciencia puede ayudar, en Sí, todos los aspectos, ¿no? En la psicología, en la fisiología, en nuestra biología, en nuestra evolución, nuestra antropología. Pero ninguna de las preguntas que puedan contestar qué somos pueden dar respuesta a para qué existimos. Es decir, la ciencia no responde al sentido de la existencia. Al sentido de la existencia solo responde la conciencia. Y es por eso que hay que balancear la energía que nosotros ponemos en el desarrollo del saber y en el desarrollo del ser. Por eso la espiritualidad es análoga al ejercicio y a la disciplina como si se tratara de un músculo y claro. no de una respuesta cerrada. Sin entrenamiento en la disciplina espiritual no se expande la conciencia. Y por lo tanto, el sentido de la existencia que proviene de la conciencia no puede fabricarse instantáneamente solamente como una respuesta a una crisis existencial. Claro. A veces las crisis existenciales nos inauguran a empezar a sondear y a desarrollar en la expansión de nuestra conciencia y crecemos espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿por qué dedicamos tanta energía, tanto tiempo y tanto esfuerzo a formar a nuestros hijos y a nosotros mismos en carreras en las que corremos para tener títulos del saber y tan baja proporción en cultivar la conciencia del ser? Y esto se tiene que diferenciar claramente en la espiritualidad de la religión. No es lo mismo la espiritualidad que la religión ni que la religiosidad. Se complementan y se articulan, pero no se igualan ni tampoco se sustituyen. La espiritualidad es un campo de la soberanía, de la intimidad y de la autonomía individual de las personas, a las cuales no debe otorgarse poder ni autoridad a figuras externas que no sea la propia conciencia. Sabes que estaba, yo sé que vos tenés experiencia también en la parte educativa, en la parte pedagógica, ¿no? Conformando un sistema también de aprendizaje y sobre todo en temas de escuela. Vos hablabas de universidades, hablabas de, bueno, que nos preparan, nos formamos en carreras universitarias, pero yo voy mucho más allá, ¿no? O sea, ya cuando estamos entrando en la facultad, ya nosotros ya, en cierta medida, ya estamos perdidos, ¿no? Porque ya tenemos toda una base, todo un background que directamente nos hizo continuar lo que nos vienen diciendo desde la primaria. Y la cuestión es, yo pregunto, ¿cómo puede ser que no nos ayuden? O sea, cuando vos hablaste esto tan importante como que no sabemos el sentido de la vida. O sea, yo digo que por eso, o sea, el tema es, ¿por qué no nos enseñan, ok? Desde al trabajo de conciencia, también me encantó esto que dijiste, que realmente es un músculo, porque muchas veces desde la espiritualidad nos quedamos, y es algo que yo estoy todo el tiempo hablando, ¿no? O sea, nos quedamos en una cuestión muy pasiva, en una espiritualidad demasiado light, que simplemente nos queda esperar un New Age, una nueva era, algún eclipse que nos ayude, ¿verdad? Pero acá yo digo, desde la escuela, desde que somos chicos, ¿no? ¿Por qué no se brinda, nos enseñan tantas cosas inútiles y no nos enseñan a eso, ¿no? A lo que es el desarrollo de la conciencia, ¿no? Al estado de la conciencia, el desarrollo del presente, eso de encontrar un sentido a la vida, ¿no? Por eso también ahí cumplen una función muy importante las tradiciones en la que cada uno puede formarse entendiendo de que la unidad del camino espiritual no se accede sino a través de la particularidad de una tradición, de una cultura y de una iniciación. Por eso es tan importante, en nombre de lo universal, afirmar que cada uno sea orgulloso y portador de su propia identidad. Es decir, esta idea del camino hacia la conciencia, hacia la espiritualidad, se da en el marco de tradiciones y de formaciones y de ejemplos, es decir, de maestros ejemplares que nos puedan iniciar en ese camino. Por eso la idea de llegar al universal lavando, renunciando, sincretizando identidades particulares es sumamente peligroso, porque no existe el hombre universal, sino se accede al hombre y a la mujer en lo universal a través de una particularidad. Por eso es tan importante que nosotros, que somos respetuosos de la creación y planteamos de que hay un mundo creado y somos criaturas,
si la creación en manos del Creador nos hizo a todos a su imagen y semejanza, pero diferentes, y nos dio herramientas diferentes, identidades diferentes, culturas diferentes, geografías diferentes, idiomas diferentes, tipologías, fenotipos diferentes, significa que nuestras tradiciones religiosas diferentes son parte de la creación que tenemos que respetar, pero que también tenemos que celebrar. Es decir, tenemos que evolucionar de tolerar al diferente a poder celebrarlo como una expresión de espiritualidad que nos enriquece. Y por eso el diálogo y el encuentro entre las tradiciones, entre las culturas, entre las religiones, hace crecer la espiritualidad de la humanidad como un todo. No nos divide si nos integramos en las diferencias. Nos va a dividir si alguna parte quiere representar al todo. Nos va a dividir si se va a utilizar la fuerza en lugar de la razón o la violencia en lugar de la conversación para imponer una verdad sobre las demás, cuando en realidad todo lo que es humano es binario, es parcial, es incompleto, es imperfecto, y por lo tanto son intentos humanos de alcanzar la unidad que solo está en lo divino. O sea, es que hay algo muy importante que también estaban destacando Mario Sabán, que era sobre que no nos enseñan desde chicos a conocer los límites. O sea, no tenemos conciencia del límite. Por eso que en este momento esto también acá se nos presenta muy fuerte, ¿no? Porque estamos confinados, no podemos salir y hay una toma de conciencia del límite. Y dice que la toma de conciencia del límite nos llevaría a dejar a sentirnos omnipresentes, ¿verdad? O sea, que somos todopoderosos, ¿correcto? Y que justamente nos hubiese ayudado a pensar, bueno, ¿dónde están los límites, no? O sea, desde el punto de vista, ¿hasta dónde puede llegar el hombre en todo sentido, a través de temas económicos, temas ecológicos, etcétera, ¿no? Sobre todo el tema es muy gracioso pensar, correcto, que justamente toda la energía, ¿no? Y la Cábala habla mucho de eso, ¿no? De dónde focalizás la energía, ¿no? O sea, dónde la incorporás. Incorporar la energía hacia dinero que está totalmente, que se despilfarra totalmente a temas armamentistas, en vez de pensar que lo podemos directamente trasladar a la prevención o a la investigación, ¿no? Es algo bastante desopilante, ¿no? Hoy en día pensar, ¿no? O sea, en unos sentidos muy fondos, ¿no? Sí, evidentemente también tenemos que aceptar que esta pandemia y esta situación, digamos, de crisis global va a marcar un punto también de inflexión. Evidentemente no necesariamente vamos a volver a un mundo como lo conocíamos antes de ingresar a esta situación de transición. Y por eso, más que profetizar sobre lo que va a suceder afuera, que creo que es bastante incierto, es mucho más prudente meditar y reflexionar sobre lo que nos sucede adentro, porque es el único recurso con el que vamos a contar. Cuando se pone en riesgo la materialidad, lo único que nos puede sostener para transitar y trascender de manera resiliente los desafíos que nos imponen es la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual requiere, otra vez, de disciplina, requiere de una constancia, requiere de un entrenamiento y sobre todo requiere de capacidad de aprendizaje. Por eso no se puede acumular, porque el crecimiento en lo espiritual no es acumulable como un capital, es de alguna manera desplegable, cultivable, es como un organismo vivo, es como regar por goteo algo que crece, o es nutrir y alimentar algo que requiere de raíz y de sustento. No es algo que se retiene, no es algo que se acumula, es justamente algo que se cultiva, que de alguna manera requiere de un trabajo y de ciclos y de tiempos. Es como si fuera el trabajo del agricultor. Nadie, absolutamente nadie, puede forzar los ciclos de la naturaleza ni puede acelerar los procesos en los cuales forma parte, pero no es ni soberano, ni dueño absoluto, ni omnipotente. Por lo tanto, el crecimiento de la espiritualidad, justamente a diferencia de muchísimas propuestas modernas, simplificadas,
atajos de caminos largos que se plantean con un facilismo más afín para el mercadeo comercial que para el respeto del crecimiento espiritual, terminan siendo frustrantes. Claro. Porque el crecimiento espiritual es un camino, no es un resultado asegurado, no es transferible de unos a otros, sino a través de la iniciación en que quienes están dispuestos a hacer el camino buscarán un maestro, pero los maestros espirituales no le prescriben a sus discípulos que los sigan, sino que aprendan las herramientas para viajar solos. ¿Cuáles serían, Sergio, las principales herramientas que vos pensás que habría que afianzar en todo este camino espiritual? Bueno, primero es evidente que la primera de ellas tiene que ver con cultivar la interioridad. Si hay algo que el mundo contemporáneo que nos hiperestimula con el consumo, no nos permite entender que el único insumo que nosotros tenemos irreemplazable somos nosotros. Además de ser únicos, originales e irrepetibles, teniendo el don de la vida, nosotros, es más, ese insumo que es la vida misma, la salud del cuerpo y del espíritu, muchas veces nosotros la consumimos Ujú. en lugar de cuidarlo como un insumo valioso y precioso. Por lo tanto, creo que la interioridad, que parece metafísico, la interioridad es muy concreta y muy física, te diría. Tiene que ver en cómo cuidamos nuestra salud, tiene que ver en qué es lo que nosotros comemos, porque lo que nosotros insumimos y comemos es lo que somos. Es cómo no cuidamos nuestro cuerpo y nuestra salud cuando nos enfermamos o tenemos miedo a enfermarnos, sino justamente cuando la valoramos cuando estamos sanos. La interioridad es asumir la angustia existencial de preguntas que no siempre tienen respuesta, pero que no nos hacen perder el eje ni la paz. La interioridad es poder estar calmo y tranquilo con la propia soledad. Es asumir que no hay angustia en el silencio, sino aprendizaje de la escucha, que solo es posible de hacer en silencio. Es la idea de interioridad, de quedarme en el aquí y en el ahora, de estar presente, de no correr, de detenerme, de no ir a ningún lado para llegar tarde, sino estar a tiempo con uno mismo en el lugar donde estoy. Tiene que ver la interioridad con estar en paz, es decir, lograr que la mente entre en la dimensión energética del sosiego, de la calma. Es lograr que la mente no se estrese por nuestra propia imprudencia de llevarla siempre para atrás en un pasado que nos genera no recuerdos, sino remordimientos, no aprendizajes de la no repetición de lo que pasó, sino nostalgia de que todo pasado fue mejor, sino tampoco ir hacia un futuro que todavía no vivimos, porque solo vivimos el presente, que nos genera ansiedad de cómo las cosas serán mañana cuando no tengo capacidad de vivir hoy. Es decir, ese trabajo de la interioridad, y esto que estoy, digamos, de alguna manera planteando, para nada es una prescripción, ni mucho menos un desafío fácil. No es una receta, sino son los atributos de la disciplina, del entrenamiento, del desarrollo, de la interioridad, de la propia espiritualidad, que empieza en la intimidad de no sentirse solo estando con uno. Claro, creo que eso tiene que ver mucho, lo que vos decís, siempre al miedo, a lo incierto, ¿no? Y por eso que a veces nos gusta, y no sé si vos me acompañás con este concepto de que a veces preferimos estar dormidos, preferimos, compramos somníferos a través de la materia, ¿correcto? Para justamente, y yo no sé si vos me ayudás a analizar un poquito el origen, ¿por qué nos hicimos cobardes? O sea, ¿por qué nos hicimos miedosos? ¿Verdad? De lo incierto, o sea, porque el presente, ¿ok? El presente, viviendo ¿no? O sea, de trabajar el presente preferimos estar todo el tiempo tomando como referencia
un pasado que en general lo identificamos solamente, como tú bien dijiste, la parte negativa, ¿correcto? Siempre anticipando un futuro que en general es bastante, no es muy atractivo, es un poco triste, pero por lo menos me ofrece una seguridad de que sé a dónde voy. Entonces, sigo dormido y sigo tratando de distraerme, ¿verdad? De distraerme, salgo, es como si fuese salgo sí, sí, a un boliche, ¿no? Quiero ponerlo, quiero tomar algo, etcétera, quiero distraerme para no darme cuenta realmente de que no estoy asumiendo mi vida, mi riesgo, ¿no? Mi conciencia, ¿no? Bueno, yo creo que no es sencillo esa idea del despertar, porque también sucede como cuando uno, digamos, medita, ¿no? Son determinados instantes donde se hace ese insight o se hace esa conexión, y de alguna manera muchas veces nosotros, de alguna forma, cuando estamos despiertos, a veces estamos dormidos en la conciencia, y a veces cuando duerme el cuerpo, también la conciencia despierta. Esto de alguna manera dio origen bueno, a uno de nuestros rabinos laicos más prestigiosos, que fue Sigmund Freud, que generó justamente a partir de esta idea de que la conciencia se despierta en el sueño y revela desde el inconsciente y la conciencia estas manifestaciones. Y en la antigua tradición judía también se planteaba que lo que nosotros hoy llamamos conciencia o despertar es la dimensión del alma, donde justamente el alma siempre está en el plano de la conciencia y nunca duerme. Es más, para la tradición judía, cuando uno se va a dormir, el alma, en la imaginería de nuestros rabinos, ¿no? El alma se va del cuerpo y viaja. Y viaja, y cuando el alma viaja, por eso lo tomo con lo que vos decías, el alma no duerme, siempre está despierto, porque el alma es la dimensión de la conciencia, entonces viaja y visita lugares. Luego, al despertar, lo que sucede es que el alma vuelve al cuerpo y ahí es donde despertamos. Y lo que nosotros decimos que soñamos es en definitiva lo que el alma visitó en tiempo y en espacio, ilimitado por cierto, cosa que no tiene el cuerpo, que tiene tiempo y espacio limitado, el alma no. Entonces vuelve con el recuerdo del viaje del alma, que es el de la conciencia. Por eso nosotros, al amanecer, la primer bendición que recitamos, que es Modé Ani Lefaneja, decimos que agradecemos nosotros al Creador que nos devolvió el alma al cuerpo, y grande es por eso su misericordia, que cada día nos hace renacer, o lo que vos llamás despertar, porque cada despertar en la conciencia es definitivamente un renacer Bueno, ser, claro. al nuevo día. Qué bello, Sergio. Qué lindo, qué poético y lindo y realista. Lo que yo veo que sí, que muchas veces cuando despertamos es justamente, ¿no? Cuando despertamos es cuando nos acostamos a dormir, ¿no? En la vida diaria, Uh-huh. ¿no? Como que, Bueno, forma parte de estos ejercicios, ¿no? Yo creo que la invitación a una reflexión en realidad no tiene que ver con la erudición de dar una respuesta a cómo el COVID enfrenta nuestra espiritualidad, sino una invitación a recuperar las prácticas y las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros, no de ser exitosos en alcanzar un logro en la espiritualidad, sino ser justamente virtuosos de desarrollarla. O sea, aquí lo importante no es cómo llegamos a un lugar, sino cómo caminamos y cómo viajamos en el espacio-tiempo que es nuestra dimensión humana, terrenal y finita, sabiendo los que somos creyentes que está conectada con una dimensión trascendente que no es humana y que no es finita. Y si bien vamos hacia ellas, tenemos el límite humano que tenemos, que nosotros nada que digamos sobre la divinidad lo dice la divinidad, sino que no lo decimos nosotros sobre ella, ¿no? Que creo que es la riqueza de la creatividad humana en términos de espiritualidad.
Hemos creado símbolos, tradiciones, religiones, culturas, mecanismos y artefactos culturales humanos para aproximarnos a lo divino. El único recaudo que tenemos que tener en esa diversidad y en esa pluralidad de senderos de un mismo camino, que son todos válidos y auténticos en la espiritualidad, es no dejar que ningún humano, por más iluminado que crea que está, imponga su fundamento como fundamentalismo y no permita a los demás vivir de acuerdo a su propia convicción y hacia su propio sendero de espiritualidad. Porque la espiritualidad es patrimonio universal del humano. La espiritualidad no tiene copyright, ni derecho de autor, ni patrimonio, ni monopolio de ninguna tradición cultural en particular. Correcto. Sergio, yo no sé si a lo mejor ustedes desde la tradición judaica, ¿ustedes hablan algo sobre la ley del karma? O sea, somos de la ley de causa y efecto, y eso lo traslado mucho a lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, en realidad, digamos, la primera aclaración importante es que no hay un judaísmo, sino que existe una civilización cultural judía en la cual las corrientes, interpretaciones y los judaísmos coexisten y conviven. Por lo tanto, que frente a esta pregunta habría que ver quién del judaísmo te contesta. Y hay varias respuestas posibles. Yo lo voy a hacer desde la posición de la mística judía. La Kabbalah, la mística judía, evidentemente tiene un correlato con esta idea del karma y tiene un correlato con la idea de las energías. Tanto es así que las yuxtapone más allá del límite de la vida y de la muerte, y por eso en las corrientes místicas judías se cree en lo que se llama Gilgul Neshamot, que es la reencarnación de las almas, y la posibilidad justamente de lo que en las tradiciones orientales puede llamarse karma, es justamente cómo el alma es una energía que proviene y pertenece a lo divino, que volverá tantas veces como sea necesaria a la manifestación física hasta que cumpla con su misión, que es de origen divino. Por lo tanto, te doy este ejemplo, como podría darte otros más. Está claro que ese principio, ¿por qué está claro? Por lo menos para mí. Porque no debemos olvidarnos que el judaísmo en su origen fue oriental. Es una tradición oriental que Claro. surge en Oriente. La gente se olvida que la antigua Mesopotamia está totalmente influenciada por la tradición oriental. Y Claro. que la tradición judía, como otra vez vuelvo a insistir sobre esta idea de no confundirla con la religión judía, la tradición judía guardó siempre su matriz oriental, tanto en lo circular del tiempo, en lo circular de las estaciones, en lo circular del ciclo de la vida y de la muerte, todo es circular. Luego el judaísmo, por un carácter de tipo histórico, por su dispersión y también por su migración, pierde su raíz oriental y se hace occidental y cristiano. Acá no estoy diciendo que se hace occidental y cristiano porque da origen al cristianismo. No, eso desde ya, porque eso es el tronco judío-cristiano que compartimos. Estoy planteando que el judaísmo pierde su matriz oriental y también pierde su matriz judía cuando se hace occidental y cristiano. Claro, ¿Por claro. qué? Porque gran parte de los judíos que vivimos en Occidente perdimos la raíz oriental y muchas veces la recuperamos, casi te diría, kármicamente, volviendo a las tradiciones orientales. Supongo que no te va a sorprender la cantidad de miembros de la comunidad judía que participan o participamos de talleres, de cursos, de grupos orientales Total. y de tradiciones de Oriente. Sí, 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 Porque hay una total. especie de raíz que se recupera al volver a conectarnos con Oriente. Y por otro lado,
La gran mayoría de la tradición judía entiende al judaísmo desde un paradigma cristiano. Aunque yo insista, mirá que lo vengo haciendo muchos años, que un rabino no es un sacerdote y que no se debe comparar a un rabino con un cura, no porque haya algo malo, sino que no es nuestro paradigma. Los rabinos somos maestros, no somos sacerdotes. La sinagoga no es un templo consagrado, es una casa de reunión, de oración y de estudio. Por lo tanto, no hay lugar sagrado del edificio y no hay acción vicariante sacerdotal de un rabino. El rabino es un maestro y el ámbito de crecimiento espiritual es la comunidad. Ahora, anda a convencer a los judíos de los países occidentales que no necesitan un rabino o que no tienen que consagrar el edificio sinagogal. Muy difícil, por Claro, esto que estamos planteando, que también tiene que ver con el karma, porque tiene claro, que ver claro. con la idea de querer ser judío a través de un paradigma cristiano. Es tratar de restringir la cultura y civilización judía a un paradigma de la religión que es occidental, no es oriental. Oriente no plantea las religiones como lo plantea Occidente. Exactamente. ¿Vos haces algún paralelismo de lo que estamos viviendo hoy en día en el pasado? ¿Esta pandemia la has visto expuesta a lo largo de la historia de estos 5000 y pico de años? Yo hice una comparación en el recorrido bíblico del número 40, que da origen al concepto de cuarentena, aunque acá en Argentina creo que ya exageramos un poco, porque ya pasamos los 40, esperemos que no sean 40 meses y tampoco 40 años, ¿no? Pero el número 40 es un número arquetípico, y por eso cuando vos me preguntás te diría, sí, es obvio que el número arquetípico 40, como también este tipo de situaciones disruptivas, o las pestes o las pruebas naturales o culturales ya sucedieron. Hay muchos ejemplos, pero bueno, yo por lo menos te plantearía sintéticamente dos, que son análogos a lo que sucede hoy en la humanidad. Primero, algo muy relevante, por lo menos para mí, es que la Biblia, el Tanaj, la Biblia hebrea, el primer testamento, nosotros de hecho no lo llamamos Antiguo Testamento porque no tenemos uno nuevo, es Claro. el único testamento que tenemos, que es la Biblia hebrea, el Tanaj. Pero dentro de los relatos de la Torá, los 5 libros de Moisés, hay dos muy buenos ejemplos. Uno universal, que es muy similar a este tiempo, que es el relato de Noé. Noé, el arca y el diluvio. Exacto. O sea, si vos me preguntás, bueno, yo te diría, el diluvio que viene, no, el diluvio vino. Y eso puede verse con el ambiente, el cambio climático, el efecto del virus, lo que hacemos con la naturaleza, lo que hacemos con la manipulación de la ciencia, lo que hacemos justamente con la destrucción también de lo humano. O sea, hay muchísimas similitudes para pensar si este no es un tiempo de construcción, aunque sea tardía, de un arca, para ver justamente cómo salvamos de sentido la creación, lo humano y el planeta. Y también los 40 días de Moisés, que también son análogos a los 40 días de Jesús y análogos a los 40 días de Mahoma. Pero en los de Moisés está claro por qué, porque nuestra tradición se hizo un pueblo y dejó de ser un conjunto de tribus. Pasó de ser de un origen biográfico a un proyecto ético a través de la ley. Esa cuarentena de 40 días hizo que las tribus de Israel fueran un pueblo, porque nos hacemos un pueblo en el pacto con la ley. Y fíjate qué importante y qué vigente es para nuestro tiempo, porque la sociedad está sedienta de volver a pactar en la ley. Y solamente la ley, en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de nuestros países, bueno, en la Argentina esa ley se llama República y la Constitución de la Nación, es lo que nos va a permitir seguir dirimiendo entre la civilización y la barbarie, entre vivir en la ley para ser libre, o a partir del miedo que nos da el virus, perder la ley y terminar esclavos. Claro. Sí.
qué fuerte eso, sí, que sí, 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 no somos conscientes, ¿no? Del uso, del uso de la libertad y lo que habíamos relacionado antes, que habíamos hablado con la concepción también de los límites, ¿no? Que tú lo dices a nivel de concepción de república. Y con lo del Arca de Noé también te quería compartir que sí, yo lo que digo que el Arca de Noé también nos muestra un poco también el camino individual, ¿no? Porque yo te quería preguntar, ¿vos sentís que hay como dos preguntitas juntas? ¿Sos optimista? Sí. ¿Sos optimista de lo que viene? Y por otro lado, ¿existe alguna masa crítica o somos solo nosotros poquito que estamos hablando o sintiendo esto para un cambio que viene? Yo soy optimista, pero no soy iluso. No creo en la ilusión de que mágicamente por lo que nos está sucediendo vamos a evolucionar, vamos a aprender, vamos a cambiar. Yo lo que creo es que soy optimista en el sentido de la esperanza. La esperanza que no es esperar que las cosas solas sucedan, sino la posibilidad de que haya una masa crítica de cambio que nos permita una reflexión más profunda sobre el sentido de nuestra existencia. Ahora, te diría que los antecedentes en cualquiera de las tradiciones, 2000 años, 3500, si querés el número simbólico, 5780, te diría que estadísticamente las probabilidades de que evolucionemos y estemos mejor son mínimas. Claro. Sin embargo, la interpelación es individual. El mundo no lo vamos a salvar de a uno, pero cada uno es responsable del mundo que es. Entonces, más allá de la esperanza mesiánica que alguien nos redima a todos como uno, acá la interpelación del COVID y la espiritualidad es si nosotros queremos o no hacernos cargo del mundo que somos. Y si estamos o no dispuestos a que esta experiencia angustiosa, que nos deprime, que nos da miedo, que nos genera muchísima incertidumbre y muchísimo dolor psicológico, nos va a permitir o no, de a uno, que en nuestro mundo individual, próximo, familiar, de nuestro entorno, mejore. Y en lugar de esperar que alguien haga las cosas por nosotros mejor, si nosotros vamos a ser mejores. Porque esa es nuestra única contribución concreta a mejorar el mundo. No pedir un mundo mejor, sino ser mejores en el mundo para que el mundo lo sea. Y si no lo logramos, ser coherentes y consistentes con lo que contribuimos y con lo que damos. Uno no va a recibir lo que no va a dar. Vos querés paz, tenés que dar paz. Si no la das, no la vas a tener. Y si la pedís y la esperás, nunca te va a llegar. Sí, y yo veo que más que pedir un mundo mejor, estamos en una cuestión, esperamos que haya, o sea, por ley natural, esperamos que haya un mundo mejor, correcto, sin desarrollar ningún tipo de trabajo interno, ¿no? Creo que viene con eso. Bueno, creo que estamos como para hacer un par de preguntas. No sé si alguien quiere, Bueno, y a ver si vamos a participar. ¿Alguna persona que quiera levantar la mano? A ver un segundo. O si quiere hacer la pregunta escrita, vamos a hacer eso mejor. Si pueden, por favor, escribir la pregunta. Dejamos descansar unos segunditos a Sergio. Quisiera saber si hay... excelente. Acá dice José Luis Pérez que ninguna dimensión humana puede comprenderlo todo, cada uno lo hace desde su perfil, cultura, religión, etc. Bueno, bueno, mientras se les ocurre, si alguien quiere hacer preguntas, me lo anota, por favor. Hacemos introducción. Y bueno, y la última preguntita que te hago yo, ¿cómo no? que te hago yo es la siguiente, es, más allá de teorías conspirativas, para no meternos en tocar ese tema, ¿no? ¿Qué, qué interpretación le das vos a una concepción de la Matrix? Yo sé que la verdad que no está para decirlo en 2 minutos, ¿no? Pero para un programa entero, así en 2 minutitos nomás, ¿qué es la Matrix? Pero vos sentís que hay algo detrás de todo esto, digamos, pero no estoy yendo a teorías conspirativas, etcétera, algo que va más allá, más profundo, ¿no? No, yo, digamos, como decís vos, sin entrar en teorías conspirativas, digamos, ni de ciencia ficción, yo te diría que lo que parecía una ficción,
lo termina corroborando la ciencia, ¿no? Y en este punto sí creo que más que una matrix, te diría que estamos desmatriciados. O sea, la humanidad está ante un desafío de no tener matriz. Cuando digo no tener matrices, no son ni los valores del humanismo ético, ni tampoco los liderazgos ejemplares. La humanidad está a falta de liderazgos. Lo que nos está sucediendo es claro. O sea, nosotros tenemos naciones unidas que están reunidas, pero no unen nada. No hay absolutamente ningún plan estratégico global con liderazgos ejemplares que se pongan a la altura de las circunstancias de lo que le está sucediendo a una sola humanidad en un solo tiempo, en un solo planeta. Claro. O sea, la degradación de los liderazgos, te diría, forma parte de la Matrix. O sea, hay un problema donde el individualismo, el sálvense de a uno y como puedan, nos está condenando a todos, y eso creo que es lo que de alguna manera pone de manifiesto la profundidad de esta crisis. En un ejemplo un poquito más concreto de este principio, yo te diría que más allá de posiciones políticas, ideológicas o lo que querramos, yo creo que el final de las antinomias que conocimos, por ejemplo, en la Guerra Fría, o en el tema de izquierdas y derechas, o de norte y sur, esta crisis está poniendo de manifiesto que un planeta que si bien está conectado digitalmente, no tiene protocolos éticos, tiene protocolos de comunicación, pero no tiene protocolos éticos. Y un protocolo ético vinculado a esta crisis es que el mundo, sin entrar en teorías conspirativas, exija transparencia en la información. Y dentro de unos meses o de unos años, no hay ninguna duda de que la República Popular de China va a tener que explicar lo que sucedió con el COVID. Con esto yo no estoy diciendo ni que lo inventó, ni que lo creó, ni etcétera, pero es evidente que esto desde noviembre o diciembre del 2019 viene desplegándose y que el mundo no tuvo ni la anticipación, ni la información en tiempo real, ni la verdad que se requería para que haya una sincronía de esa matriz, que no la veo como una cuestión perversa, la veo como una interrelación de los sistemas de gobierno y del management de la humanidad, que evidentemente no tuvimos y estamos pagando costos muy altos. También quiero decir sobre esto que el número de víctimas del COVID no está lejos de otros números de víctimas a los que fuimos invisibles e insensibles. Claro. Los que no tienen comida, los que no tienen salud, los que no tienen agua, los que no tienen justicia. No estoy haciendo en este sentido ningún atenuante sobre la gravedad del COVID, sino del doble estándar que tenemos la humanidad para reaccionar no por la prevención y la anticipación temprana, noble y buena de cómo nos cuidamos, sino por el miedo que tenemos a la muerte representado hoy en un virus. Totalmente. El miedo hace más que lo que la virtud y el bien pudo probar. Y eso lo tenemos que revertir porque sigue siendo un gran desafío para la humanidad. Sergio, tengo dos preguntitas. ¿Tenemos tiempo para hacerlas o tú me dices? Bueno, tenemos sí, yo tengo unos minutitos más y lo hacemos. Ah, buenísimo. Tenemos una preguntita, dice, ahora bien, la espiritualidad sería como tener la posibilidad de subirnos al arca de Noé. Bueno, no, yo lo que digo es que la espiritualidad de cada uno es el arca que uno construye. Es decir, lo que estamos planteando acá no tiene que ver con una idea de salvación global, mesiánica de la humanidad, sino de cómo salvamos el sentido de nuestra existencia. Yo creo que todos, no hace falta un virus ni un peligro, hace falta el desafío de la propia vida de uno, ¿no? Yo creo que todos nosotros nos hacemos preguntas acerca del sentido de nuestra existencia y nunca creemos que el diluvio va a venir, como no creemos que la muerte va a venir, cuando en realidad no va a venir, ya vino. Nosotros vamos desplegando nuestra vida y nuestra muerte.
Y sin embargo, la pregunta es ¿qué ponemos en el arca? ¿Y cómo la construimos? Para contestar la pregunta, que suena un poco cruenta, pero la voy a hacer igual, es ¿qué va a quedar de vos cuando te vayas? Porque el diluvio viene y te lleva. ¿Qué vas a preservar y qué vas... Ahora, ¿qué es lo que te lleva? Te lleva tu presencia física material, pero no se lleva lo que pongas en el arca. Por lo tanto, el trabajo de la espiritualidad es que cada uno construya el arca. O sea, yo no veo en la espiritualidad un producto terminado, sino las herramientas para la construcción. Clarísimo, clarísimo. Y la última pregunta, ¿crees que va a haber un cambio en los rituales? ¿En qué pueden cambiar los maestros espirituales para transmitir a más gente su conocimiento? No, yo creo que, digamos, los cambios van a tener que ver con la evolución que la tecnología nos propone como también una oportunidad. O sea, la tecnología es neutra, puede ser alienante o puede ser edificante. Acá vamos a tener una oportunidad que es el mundo virtual, vino para quedarse, ya estaba, pero esto lo aceleró. Todos estaremos acostumbrados a encontrarnos en plataformas virtuales como algo que formará parte de nuestra nueva realidad, y ahí hay una potencia para que nuestros maestros nos guíen y nos enseñen. Por sí mismo no va a resolver nada, porque más importante que un maestro es un discípulo que quiere aprender. Y nada mejor para un maestro que después aprender de sus discípulos. Eso no lo resuelve ni el COVID ni la tecnología. Eso lo resuelve lo humano. Qué grande, Sergio. La verdad que este ha sido un fin de semana, porque también tuvimos ayer una charla con Swami Shivananda, que también fue muy realista, y a veces, viste, que estamos muy acostumbrados en la espiritualidad, viste, el pensamiento positivo, y este ha sido, contigo ha sido un fin de semana, y la verdad que yo destaco mucho, mucho, mucho la importancia del coraje, ¿no? Yo siempre digo, y la verdad que yo creo que vos sos un buen referente, desde, y más ahora que estás por presidir toda lo que es el reformismo, ¿no? O sea, todos aquellos que se atreven a hacer cambios dentro de estructuras tan fuertes. Y la verdad que sí, por eso yo decía al comienzo del programa que muchas veces te pueden ver como muy negativo, pero yo creo que justamente a veces mostrarlos excesivamente positivos, ¿ok? Lo único que nos están regalando son dulces, disfrutamos de esos dulces, y yo creo que no hay nada más optimista que el realismo, ¿no? Esperemos que sí, que tengamos justamente sabiduría y sobre todo paz. Así que con Om Shanti, que podamos con Shalom seguir adelante siendo cada vez más humanos. Buenísimo, Sergio. Bueno, yo te agradezco infinitamente el espacio, el No, tiempo. a vos por la invitación y a todos los amigos que comparten con nosotros este espacio, que estén todos sanos, salvos y espiritualmente fortalecidos. Buenísimo. Yo te pido si me regalás un minuto más y nos despedimos con un minuto de silencio. Por favor, cómo no. Gracias. Todos me han preguntado dónde va a estar esta charla. Esta charla está grabada, ahora anoto ahí, correcto, en mi canal, también en mi canal de YouTube, Pablo Casvalder, lista de reproducción, COVID y espiritualidad. Shalom, Om Shanti, Namaskar. Shanti. Sergio, gracias por Gracias, hasta gracias a luego. todos.